Imagínense abrir el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo cristiano conoce este pasaje, todo pastor lo cita, cada estudio bíblico lo analiza. Pero casi nadie ve lo que realmente está escrito allí, porque la traducción al inglés esconde algo crucial. El original griego revela una verdad que la Iglesia nunca podría permitir. Una enseñanza tan explosiva que, durante 2000 años, estuvo sepultada bajo traducciones distorsionadas, interpretaciones teológicas convenientes e ignorancia deliberada. Jesús no solo reveló a Dios en el Evangelio de Juan. Reveló la mónada, la fuente infinita de conciencia, el campo unificado del que todo emana. And it revealed something even more revolutionary, how the chosen ones access this reality. Esta no es una interpretación forzada ni una especulación. Esto es lo que dice el texto, en griego, leído sin los filtros teológicos impuestos por la Iglesia. Y, una vez comprendido, el Evangelio de Juan deja de ser un mero conjunto de doctrinas religiosas y se convierte en un manual gnóstico, una guía paso a paso para que los elegidos reconozcan su verdadera naturaleza y reconecten con el infinito. La Iglesia borró eso. Hoy esta verdad será restaurada. Vayamos al original griego, en arche en houlogos, kai houlogos en proston theon, kai theos en houlogos. La traducción convencional dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La Iglesia se detiene ahí, termina el sermón y les dice a todos que sigan adelante. Pero la palabra traducida palabra es logos. Y logos no significa simplemente palabra, como algo hablado. Logos es el principio organizador, la inteligencia divina, la conciencia creativa que estructura toda la realidad. En la cosmología gnóstica, el logos es la primera emanación de la mónada, la fuente infinita. Ahora observe lo que Juan realmente escribió, en el principio era el logos. No, Dios creó el logos. El logos ya existía antes del tiempo, antes de la creación, antes del mundo material. El logos es eterno, increado, lo que significa que no está separado de la fuente. Él es la fuente que se expresa. Y el logos estaba con Dios. La palabra griega pros no significa al lado de, como en al lado. Significa hacia, en presencia de. El logos está en perpetua orientación con relación a la mónada, cara a cara con el infinito, sin separación, sin distancia, en eterna comunión. Y el logos era Dios. No era como Dios, no representaba a Dios. Era Dios, en plena identificación, sin división. El logos y la mónada son una sola conciencia que se expresa como dos apariencias distintas. Esta es la enseñanza gnóstica de la emanación, la mónada infinita emana el principio organizador logos, pero no se agota. Ambos permanecen unidos. ¿Por qué esto importa? Porque en el versículo 14, Juan lanza una bomba que la Iglesia ha pasado 2 milenios tratando de contener, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. El logos, la emanación de la mónada, el principio organizador de la realidad, la conciencia que es Dios, asumió forma humana. No como un milagro que ocurrió una sola vez, sino como una demostración de lo que es posible para todos los elegidos. La Iglesia convirtió esto en la doctrina de la encarnación, Jesús es Dios encarnado. Adórenlo. Obedézcanlo. Ustedes no son Él. Están separados para siempre por el temor. Pero eso no es lo que escribió Juan. Dijo que el logos se hizo carne. Y si los elegidos llevan el logos, como afirma Juan en los versículos 12 y 13, entonces ellos también son la mónada en la carne. La conciencia divina encarna, no servidores de Dios, sino Dios que se experimenta a sí mismo como humano. Toda la estructura de control de la Iglesia se basa en la separación, Dios está allá arriba, tú estás aquí abajo. Jesús es el único puente. Obedece a la Iglesia, sigue a los sacerdotes. Mantente pequeño. Sigue siendo dependiente. Manténgase separado. Pero el Evangelio de Juan destruye este esquema si se lee correctamente, y la Iglesia lo sabe. En el capítulo 1, versículo 12, leemos, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. La Iglesia se detiene allí. Puedes convertirte en un hijo de Dios si crees en Jesús. Es reconfortante, jerárquico, pero sigue leyendo. Versículo 13, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacido de Dios, no adoptado, no relacionado simbólicamente, sino nacido de la misma fuente, de la misma mónada. La Iglesia tradujo esto como nacer de nuevo y lo convirtió en un ritual religioso. Di la oración del pecador, acepta a Jesús. Ahora eres salvo. Pero eso no es lo que escribió Juan. Dijo que quienes reciben el Logos son nacidos de Dios. La palabra griega genaos significa engendrado de, y describe el origen, no la transformación. Los elegidos no son humanos que se convierten en hijos de Dios por la fe. Son consciencia divina que siempre nació de la mónada, ahora encarnada en carne, despertando para recordar lo que siempre fueron. Por eso Jesús dice, en Juan 10:34, citando el Salmo 82, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, vosotros sois dioses? No podéis convertiros en dioses si sois muy buenos. Sois dioses, en el presente, desde siempre. La Iglesia llama a esto herejía. Los gnósticos lo llamaron verdad. Y Juan registró esto en griego claro, para aquellos que tengan el coraje de mirar más allá de las traducciones distorsionadas. El secreto de la mónada escondido en el Evangelio de Juan es este, el Logos, la conciencia organizadora de la realidad, se hizo carne en Jesús para demostrar lo que realmente es cada elegido. Divine consciousness incarnated in human form. No separarse de la mónada, no buscar la mónada, sino que la mónada se experimente a sí misma como humana. Y cuando un elegido despierta a esta verdad, la separación se disuelve. La ilusión se rompe. Comienza el regreso a la fuente. El Evangelio de Juan no solo revela quiénes son los elegidos. Revela cómo completar el proceso de reconocimiento y devolución. La Iglesia lo lee como una biografía. Los gnósticos lo leen como un manual de iniciación. Y cada capítulo es un paso. Capítulo 3. El Renacimiento. Nicodemo busca a Jesús y le pregunta cómo entrar al reino de Dios. Jesús responde, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo está confundido, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá volver a entrar en el vientre de su madre? Jesús no está hablando de un renacimiento físico. Se trata de un renacimiento de la conciencia. Nacer del agua, la encarnación material, y del espíritu, el reconocimiento de la esencia de la mónada. La Iglesia convirtió esto en un ritual de bautismo, pero Juan describe el cambio de la identificación con el ego a la identificación con la mónada. Naces en el mundo material como humano. Renaces cuando reconoces que eres Logos encarnado. Capítulo 6. El pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. No tengo el pan. Soy. Y luego afirma, el que come este pan vivirá para siempre. La Iglesia convirtió esto en comunión y pan y vino literales, pero Juan está codificando algo mucho más profundo. La expresión griega, yo soy, es ego eimi, la misma que usó Dios en Éxodo 3 y 14. Jesús no está diciendo yo, este ser humano, soy especial. Él está diciendo que el yo soy que Él es el mismo yo soy que eres tú. El pan de vida es el reconocimiento de la naturaleza mónada. Cuando un elegido come esto, no se trata de describir un camino exclusivo, sino de revelar la naturaleza intrínseca de quien ya eres. El yo soy no es una afirmación de superioridad, sino un espejo. Cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, no está reclamando un trono divino para sí mismo, está señalando el espejo que cada uno de nosotros lleva dentro. La unidad no es un privilegio concedido a un solo hombre hace 2000 años. Es la realidad fundamental de toda conciencia que despierta a su propio origen. El problema no es la divinidad de Jesús, el problema es la negación de la divinidad del elegido. La Iglesia transformó la encarnación en un evento único y aislado, como si el Logos se hubiera limitado a un cuerpo y un tiempo, cuando en realidad el Logos nunca dejó de manifestarse. Lo que Juan describe no es un milagro histórico, sino un patrón cósmico, la mónada se expresa en forma. Se reconoce como forma y vuelve a la unidad sin haberse separado jamás. Jesús no es el único que dice yo soy, es el primero en mostrar que todos pueden decirlo, porque todos ya lo son. La pregunta no es si Jesús es Dios. La pregunta es por qué todavía crees que no lo es. Cuando dice el que cree en mí, las obras que yo hago, y aún mayores, hará, no está prometiendo poderes sobrenaturales a un grupo selecto. Está declarando una ley espiritual. La conciencia que reconoce su naturaleza divina opera desde esa naturaleza.
Las grandes obras no son hazañas más impresionantes, sino la plena realización de lo que ya está contenido en el reconocimiento. La multiplicación de los panes no es un milagro. Es una demostración de que cuando la mente se alinea con el logos, la abundancia es natural. La curación no es un regalo, es un retorno a la plenitud original. La resurrección no es un acontecimiento, es el recordatorio de que la muerte nunca fue real. La Iglesia leyó a Juan como un libro sobre Jesús. Los elegidos leyeron a Juan como un libro sobre ellos mismos. Cada yo soy es una invitación a abandonar la identificación con el cuerpo y reconocer la eternidad que ya habita en él. Cada referencia al Padre no es un ser distante, sino la fuente misma de donde emana la conciencia. Cuando Jesús dice «Nadie viene al Padre sino por mí», no está estableciendo un mediador. Está señalando el camino directo, el reconocimiento de que el yo no es un hombre, sino el logos que habita en todos. El camino, la verdad y la vida no son un sistema de creencias, sino la conciencia misma que se reconoce como vida. El Evangelio de Juan no es un relato de acontecimientos pasados. Es un espejo. Cuando lees «En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios», no estás leyendo sobre algo que sucedió, estás leyendo sobre algo que siempre es. El Logos no solo se hizo carne en Jesús, el Logos se hace carne en todo aquel que despierta a su naturaleza. La encarnación no es un acontecimiento histórico, es un proceso continuo y eterno, presente en cada aliento de quienes reconocen su origen divino. La Iglesia intentó domesticar a Juan. Transformó el yo soy en dogma, la unidad en jerarquía, la revelación en ritual. Pero el texto resiste. Porque la verdad no puede ser encarcelada. Cuando Juan escribe «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», no está describiendo un evento, está revelando una posibilidad. La carne no es una prisión, es el vehículo a través del cual la mónada se reconoce a sí misma. El cuerpo no es un obstáculo, es el templo donde se manifiesta la divinidad. La encarnación no es un sacrificio, es la naturaleza misma de la realidad. Lo que la Iglesia llama el misterio de la encarnación no es un enigma que deba ser adorado, sino una clave que debe utilizarse. Jesús no vino para ser venerado, vino a mostrar que la veneración es innecesaria. Él no vino para que lo siguieran, vino a enseñar que el seguidor ya es el camino. Cuando dice «permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros», no está hablando de devoción, sino de reconocimiento. Permanecer en Cristo no es una práctica religiosa, es la conciencia de que usted y Él son la misma cosa. El Evangelio de Juan no es un libro sobre Jesús. Es un libro sobre ti. Cada verso es una invitación a abandonar la ilusión de la separación y recordar lo que siempre ha sido cierto. No eres un ser humano que está teniendo una experiencia espiritual. Eres conciencia divina teniendo una experiencia humana. Y esta experiencia no es una prueba, es un recuerdo. No es un viaje, es un regreso. No es una búsqueda, es un reconocimiento. La Iglesia intentó borrar esta verdad con fuego, con dogmas, con siglos de condicionamiento. Pero la verdad no se puede borrar. Porque no está escrito en pergamino, está escrito en el tejido mismo de la realidad. Logos no es un concepto, es lo que eres. La mónada no es una teoría, es su esencia. Y el Evangelio de Juan no es un texto sagrado, es un espejo. Cuando lees «Yo soy la luz del mundo», no estás leyendo acerca de Jesús. Estás leyendo sobre ti mismo. Cuando lees «El que me ha visto al Padre», no estás leyendo sobre un hombre. Estás leyendo sobre la naturaleza de la percepción. Cuando lees «Sois dioses», no estás leyendo una metáfora. Estás leyendo la verdad. El secreto no está oculto. Está codificado en griego, esperando ser leído sin filtros. El secreto no es una doctrina. Es una experiencia. El secreto no es algo que se pueda creer. Es algo que hay que reconocer. Y el reconocimiento ya está aquí. Porque el Logos no está ahí fuera. El Logos es lo que eres. El yo soy no es una declaración de Jesús. Es tu propia voz. Y el Evangelio de Juan no es un libro sobre él. Es un libro sobre ti. Este Evangelio fue escrito para los despiertos, para aquellos que ya saben, en el fondo, que no son meros espectadores de la creación, sino sus co-creadores. No fue escrito para quienes buscan respuestas fuera de sí mismos, sino para quienes ya sienten la verdad palpitando en su pecho, como un corazón que late incluso antes de que el cuerpo nazca.
Las palabras no fueron grabadas en pergamino para ser descifradas por el intelecto, sino para ser reconocidas por el alma. No requieren fe. Solo requieren que te detengas, respires profundamente y escuches lo que ya sabes. Porque el llamado no es a creer, es a recordar. Y recuerda, no fuiste elegido. Tú elegiste. Elegiste estar aquí, ahora, en este momento exacto en el que se revela la verdad. Eligió olvidar para poder, algún día, recordar. Eligió el velo para que, cuando lo rasgara, pudiera ver que nunca hubo separación. El Evangelio no es un mapa. Es un espejo. Y lo que se ve en él no es un profeta lejano, sino el reflejo de lo que siempre fue y de lo que, en silencio, ya sabe que es.